Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Hoy he elegido un tema que muy probablemente fue abordado en su día por nuestra siempre recordada con tanto amor Ana Tolena, porque pertenece a la escuela de pensamiento psicológico que ella seguía, el análisis transaccional, una escuela que como todas aporta una perspectiva más en ese deseo de la psicología de entender el ser humano, su comportamiento, sus dinámicas, sus interacciones. Es una escuela que creó el psiquiatra Eric Berne, pero que fue desarrollándose con otros aportes. En este caso vamos a referirnos a una dinámica, Carmen, que se da muchísimo y en la que muy probablemente muchos oyentes, incluyéndome a mí, podemos vernos reflejados en algún momento de nuestra vida. Es una dinámica que hoy llamaríamos tóxica, que la psicología llamaría disfuncional, en la que en ocasiones se cae cuando los patrones aprendidos en la infancia no son los adecuados y uno se mata porque le den, aunque sea una caricia negativa, uno se mata por la atención, por el cuidado. Y si nacemos en familias con interacciones a veces complicadas, pues es lógico que la forma en que luchemos por esa atención también lo sea. Es el llamado triángulo dramático de Karman, es un modelo social de interacción humana que fue descrito por este psiquiatra norteamericano, Stephen Karman, ya a finales del año 1968, en el año de mi nacimiento, Carmen. Fíjate si hace mucho de eso. Y este modelo va a describir unos roles que se llevan a cabo entre las personas que interactúan, no necesariamente dentro de la familia, Carmen. A veces se da dentro de una oficina, pero tiene que haber cierta frecuencia en esas interacciones en la que los papeles se van intercambiando según la conveniencia. Y lo más interesante de todo es, por eso nos necesitan a los psicólogos, es que en estos juegos que no tienen nada de divertido, uno no se da cuenta, cae repetitivamente y tiene que venir un profesional a veces desde la óptica de lo organizacional, a veces desde la óptica de lo clínico, a decirnos, mira, jugando a eso no vas a salir nunca del triángulo dramático, porque el triángulo dramático es verdad que es un triángulo, pero termina siendo un círculo vicioso. Fíjate si da vuelta en la geometría. Vamos a describir esos tres roles que ya digo que no son inamovibles, sino que a veces son intercambiables. El primer rol es el rol del salvador o la salvadora, que es esa persona que normalmente tiende a sacrificar sus necesidades y a priorizarlas de su entorno antes que satisfacer las propias, cuidando siempre, siempre a los demás, hasta la autodestrucción, Carmen. Es aquella escena en la que tú ves que el filete chamuscado o el bistec chamuscado que está duro es el que se sirve la mamá. A veces no necesariamente estamos hablando de una madre, pero sí es cierto que en la idealización de los roles femeninos siempre se ve a la mujer, a la mamá como la sacrificada, ¿no? Ese salvador actúa muchas veces bajo el influjo de la culpa y en ocasiones también con la necesidad de sentirse superior. Hasta ahí, Carmen, tú dirías, ¿qué tiene de malo ser salvador? ¿Qué tiene de malo entregarse a los demás? ¿Qué tiene de malo ese amor al prójimo? Lo que pasa es, Carmen, que como todo rol es una impostura, es un sacrificio que tú estás haciendo pretendiendo conseguir algo, pero eso no obedece a tu verdadera naturaleza. Y ese es el problema. Junto a este rol de Salvador convive otro rol que siempre lo lleva otra persona, que es el de la víctima. La persona que siempre tiende a sentirse y ser indefensa y a buscar ayuda. Generalmente busca personas que les resuelvan sus problemas. Y es muy curioso porque las víctimas, Carmen, suelen producir grandes frustraciones. En algún momento, confieso que yo he jugado a la salvadora. Y entonces tú te encuentras con esta persona que te empieza a decir, mira, no he podido hacer tal cosa. Y tú, tentado por ese deseo de salvar, empiezas a desgranarle opciones hasta que esa persona te acaba convenciendo de que no existe ninguna y tú tienes que entonces reconocerle su rol de víctima y tú te quedas frustrado, ¿no? En ocasiones, el haber sido salvadora o salvador
te lleva por agotamiento ante una víctima que necesita continuar siéndolo para recibir esa caricia que Ana Tolenar llamaría y Verne llamarían negativa, en el sentido de que no es una caricia bonita, pero es un llamado de atención y por lo tanto, cuando tú recibes atención, tiendes a perpetuar lo que has hecho, que es que te tengan pena. Te tienen pena, te tienen conmiseración y tú garantizas con eso que sigan protegiéndote. Y hay gente que le complace, Carmen, que le digan, ay, pobrecita fulana. E incluso en una ocasión, Carmen, no sé si te recordarás, que hablamos del síndrome de Mauthausen por poderes y hablábamos de un caso muy paradigmático de una mamá que enfermaba a su hija buscando precisamente la imagen de víctima, que le dijeran, pobrecita señora, que está dedicada en cuerpo y alma al cuidado de su hijo. Decía que a veces el salvador o la salvadora se harta, se frustra y entonces puede ser que se convierta en el perseguidor o la perseguidora, que es una persona que siempre está demandando, criticando y buscando que los demás hagan las cosas como él o ella le gusta que lo hagan. Es el jefe o la jefa, es taxativa y puede tener unas formas como perseguidor o perseguidora activa, porque actúan para satisfacer sus necesidades, pero pasando por encima de los demás. Pueden ser perseguidores vengativos, porque su propósito oculto es castigar a los otros y tener la sensación de que ha ganado un juego absurdo y se regodea en ese triunfo, o puede tener unas maneras pasivas al no hacer lo que le toca o no cumplir con sus obligaciones, pero pone a los demás en serios apuros. Yo he visto, sobre todo en roles de jefes, de directores, este tipo, y de profesores incluso, personas que detentan cierto nivel de poder, este perfil. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es el tema? Primero que estamos reproduciendo comportamientos que no son adultos, parecerían tres niños jugando. En la etapa adulta, cada persona va a escoger una manera de protegerse de su propio dolor emocional y muchas veces apelamos entonces a ese repertorio que ya advertí al principio, que obedece casi siempre a el rol que tuvimos que elegir para poder sobrevivir en una dinámica familiar. A veces no venimos de esa manera de comportarnos y puede ser que entrando en la dinámica con alguien que sí viene de ahí y por querer conservar, por ejemplo, una amistad o una pareja, nos acaba arrastrando y cuando uno viene a ver, adopta algunos de estos roles que lo que buscan es atención y amor por un mal camino. Eh, a veces pasa que nos ponemos a dar vuelta en ese círculo, como decía anteriormente, y Cartman decía que como las personas que interpretan los tres roles del triángulo acaban siempre sintiéndose mal, generalmente intentan mejorar, no saliéndose del triángulo, Carmen, sino cambiando el rol. El salvador, cansado de salvar, pasa a perseguir a la víctima. La víctima, intentando salir de su pasividad, se convierte en el perseguidor del Salvador y el perseguidor acaba teniendo mala conciencia y esto le lleva entonces a convertirse en Salvador. Y ahí pasa el tiempo, Carmen, dando vuelta en estos tres roles que si tú te das cuenta tienen algo de inmadurez y además de insensatez. Primero porque nadie es inamovible, todo, lo natural es que cada uno de nosotros cambie de rol según el escenario en el que esté y en el momento en el que esté. Cuando alguien adopta un rol de manera permanente o demasiado recurrente, uno tiene que advertir que hay algún tipo de ganancia, por absurda que pueda parecer. Entre los ejemplos que fui encontrando, elaborando este diván, un diván que fue elaborado con mucho, muy accidentadamente, pero con mucho cariño, está en lo que ocurre, Carmen, en la familia donde hay algún miembro drogodependiente. Estos papeles son siempre representados por la familia. Por ejemplo, el caso típico de un padre que hace de perseguidor de ese hijo que es drogodependiente. Tú no sirves para nada, tú no haces más que traer problemas a la familia. La madre que va de salvadora, que entonces le dice al papá, no lo trates así, él tiene un problemita, que no sabe cómo salir de él, y el hijo que hace indistintamente los papeles de perseguidor de la familia, pero también de víctima de la familia. Y ahí se pasan
esos tres miembros dando vuelta alrededor de eso. ¿Por qué entonces es poco saludable? Mira, en primer lugar es un ciclo destructivo. El triángulo dramático perpetúa un ciclo destructivo en el que los participantes cambian entre los roles, creando tensiones y conflictos constantemente, pero sin salir nunca del conflicto. En segundo lugar, se produce una falta de responsabilidad que inhibe el crecimiento personal de los miembros de esa dinámica, de los que participan en esa dinámica. Y en tercer lugar, hay una ausencia de soluciones reales porque los participantes en el triángulo dramático tienden a enfocarse en la sintomatología del problema en lugar de abordar las causas subyacentes. Entonces se quedan dando vueltas sobre el malestar emocional que se crea alrededor de algún tipo de problemática que, siendo real, no se acaba de ver de manera objetiva y por lo tanto no termina resolviéndose. A menudo, Carmen, es importante que los terapeutas, aunque no seamos terapeutas de pareja ni terapeutas familiares, advirtamos cuando alguien que estamos viendo ha caído dentro de estas dinámicas. Hay veces que podemos identificar un rol en específico que es el que más se perpetúa en el comportamiento. Lo veo mucho, por ejemplo, Carmen, en las personas que sufren dolor crónico, fibromialgia sobre todo. Está el papel del salvador, de aquella persona que llega a lo autodestructivo, intentando echarse arriba cosas que muchas veces no dependen de él. En personas que son narcisistas, los perseguidores, que creen que son perfectos y que acaban mortificando al resto, o esas personas que terminan siendo pasivas y que a veces vienen de una indefensión aprendida, de haber sido víctimas en algún momento, que son entonces las víctimas. Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer un esfuerzo para lograr la autoconciencia, para que esa persona reconozca el rol o los roles que está desempeñando y cómo estos roles no lo conducen más que a perpetuar un círculo vicioso. Hay que hacer lo posible para que asuma la responsabilidad de sus acciones, de sus emociones, y es fundamental entonces ayudarlo a salir, porque si tú te fijas en el círculo dramático, en el triángulo dramático, esa persona siempre le echa la culpa al otro. Y hay que hacer un gran esfuerzo para que esa persona aprenda a comunicarse mejor y a tener más empatía hacia el otro. Y esas tres cosas, Carmen, en ocasiones ayudan muchísimo a que esa persona salga, pero a veces se perpetúa esta coreografía que cuando uno está fuera de ella se ve tan clara y tan absurda además, porque a veces el beneficio secundario es grandísimo. Por ejemplo, en esa historia que conté de la drogadicción, hay un matrimonio que muchas veces está unido por esa desgracia de ese hijo. Ese matrimonio ya no tiene nada en común y hace tiempo que los sentimientos se apagaron. Y entonces, si ese hijo se sana, Carmen, ya no tienen nada en común y probablemente sin ninguno de los dos padres saberlo, les conviene perpetuar esa necesidad. Es lo que se llama en la teoría sistémica el paciente designado. Y a veces, por ejemplo, tú crees que si tú no eres el salvador, yo recuerdo el otro día alguien que yo estoy tratando, que está ahora fuera del país, que tiene una pareja, un novio que para todo la requiere, la tiene agotada, o sea, absolutamente chupada, porque es una persona que necesita ayuda para tomar decisiones, que tiene que contarle milimétricamente lo que pasa en su trabajo, que todo lo convierte en un conflicto. Y de repente, analizando la situación, ella me dice, yo lo que tengo miedo es que si yo dejo de ser la persona que le resuelve todo y el paño de lágrimas, él me deje. Y yo le dije, bueno, probablemente sería bueno que tú supieras si lo que hay es amor o lo que hay es una utilización de ti. Y eso, cuando tú te comprometes en una pareja, conviene que lo sepas lo antes posible. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.